Bien, bueno, y seguimos juntos viviendo esta semana que lo decíamos, ¿no? Al comienzo, en este lunes, una semana realmente muy especial. Esta semana de mayo que nos para de cara, bueno, una fecha muy especial para todos los argentinos. Sí, es una fecha que tiene mucho sentimiento, mucho arraigambre en la cultura argentina. Vamos a hablar de curiosidades de la Argentina del 25 de mayo de 1810 con María Rosa Carbonari, que es presidenta de la Junta Municipal de la Historia de Río Cuarto. María Rosa, gracias por estar. Bienvenida. Gracias María. por la invitación de ustedes. Por favor. Bueno, un gusto poder hoy tener esta charla para reflexionar un poquito también acerca de los valores que definieron, bueno, esa revolución, si hoy siguen o no vigentes, aquellos datos curiosos que de pronto, bueno, marcaron algo tan importante para nuestro país, para nuestra historia, ¿no? Para nuestro camino. ¿Cómo lo analizás, María? Y bueno, con el tiempo hubo distintos momentos de análisis. Hubo primero por un lado, pensar que hay un 25 de mayo que no es tan importante para el Estado como lo fue el 9 de julio, o sea, un tiempo después. Pero el puntapié inicial, como quien dice, fue ese 1810. Tanto es que convocamos mucho más el bicentenario de 1810 que de 1816, ¿no? Eso nos pone en un lugar de cómo se fue organizando el proceso histórico de ese momento. Y a la mirada actual uno empieza a observar que los análisis van modificándose con el tiempo. Los estudios que se hacen, también las festividades escolares que se hacen en conmemoración de ese 25 de mayo. Ahora hay una cuestión que está muy presente y que se trata de observar a partir de esa fecha o de esos acontecimientos. Una cuestión que podemos ver es la cuestión del territorio, la territorialidad, cuál era el territorio argentino de ese momento y cuál es el actual. Mirarlo desde los espacios locales, las acciones, reacciones, las acomodaciones que se fueron dando. Mirar la cuestión étnica. Ya no es tan común ver a un chiquito pintarse de negro, sino preguntarse qué pasó con esos habitantes afro que había en ese momento histórico. Otra cuestión también importante es la cuestión de género, la mujer, la presencia de la mujer. Y la cuestión de quienes participaron de la revolución de Nelly y aquellos que acompañaron y la estrategia que tuvieron para ver cómo iban sumando lo que uno podría decir los de abajo, como le dicen ahora, ¿no? María, en la vida cotidiana. En lo educativo ha habido un cambio trascendental importante, me parece, ¿no? Para transmitir la historia. Sí. Se entiende desde otro lugar y me parece que se interpreta mucho más que antes. Sí, lo que pasa que las festividades patrias, el 25 de mayo fundamentalmente, es un hito fundacional de identidad. Entonces eso se ha transmitido a lo largo del tiempo, ¿no? Hay un autor que dice, la historia tal como la enseñaron cuando éramos niños queda como un marcado, como un registro para siempre, es una impronta fundacional. O sea, vayas donde vayas, te queda ese registro. Y para nosotros lo fue el 25 de mayo, la cuestión de identidad, ¿no? Identidad nacional, que es una identidad construida desde Buenos Aires. Hay muchos, bueno, hoy precisamente por eso se plantea, ¿qué pasaba en cada localidad? ¿Qué pasaba en esta localidad? ¿Qué pasaba en la villa? ¿Cómo fue la acción-reacción de la villa con respecto a los sucesos, acontecimientos que se dio? ¿Cómo era que estaba este pequeño espacio en acción y reacción, en vínculo con Córdoba, capital, porque Villa era una categoría menor de ciudad, pero tenía su importancia porque también tenía un cabildo. Y de pronto cuando vos enseñás eso, dices, ¿cabildo? ¿Río Cuarto tenía un cabildo? ¿Dónde estaba? Y bueno, ahí tenemos una plaquita bueno, podríamos que dice... decir entonces que es una revolución que de alguna manera continúa, porque nos estamos cuestionando, claro, estamos ampliando formas históricas aprendidas, ¿no? Que realmente se están cuestionando y que de alguna manera se están reinterpretando, ¿no? Sí, y estamos ampliando la mirada, estamos ampliando la mirada para ver qué fue transcurriendo a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y cómo se reactivan cuestiones que no estaban presentes, como vos decías que estaban ocultas, y de que pronto se ¿Y las mujeres? ¿Qué hacían las mujeres? ¿Cómo participaban? Entonces hoy vos tenés una historia de Juana Zurduy, tenés una historia de otras mujeres que participaron en la lucha y que bueno, que hoy se enseña en las escuelas, y eso hace importante. Y también mirándolo desde el territorio, que es un poco lo que yo me he dedicado un poco. Sí, en esta señal siempre hablamos, ¿no? De esta cuestión más federal y menos unitaria, que sería
era necesario ese cambio, eso cuesta, ¿no? Ese cambio del unitarismo, vos lo decías, ¿no? Se miraba desde Buenos Aires la historia. Estamos en un proceso, por lo menos en el debate político, debate público, en la cotidianidad me parece que falta, pero el camino se inicia, y es como decía Juli, un camino eterno, largo, ¿no? Claro, está arraigado, pareciera estar en la génesis, ¿no? Poder ver la complejidad de la historia, que la historia no es homogénea, no tiene un sentido único, no hay un avance y un progreso continuo, sino hay interacciones. Continuamente hay reacciones y reacciones, o sea, algunos están desde un lugar, otros de otro lugar, y bueno, y después, y ese es el movimiento de la historia, ¿no? Un movimiento complejo de interacción continua, pero bueno, eso es lo que nos hace a nuestra historia. Rico, ¿no? Para analizar. Lo enriquece. Claro. La cuestión cultural, la cuestión de las identidades, entonces eso lo enriquece y lo complejiza. Bien, pero hablemos también un poquito, María, de estos valores presentes, ¿no? En estos momentos de revolución históricos de nuestro país y también, bueno, de los personajes de esta revolución, ¿no? Hoy tenemos otros personajes que de pronto nos paran de cara, que ¿desde nos qué lugar, ¿no? que nos representan. ¿Podemos hacer una analogía o un paralelismo con los valores de revolución de aquella época y los valores que tienen hoy quienes nos representan? Sabemos que son otros, pero no sé si es mejor o es peor. O sea, lo que vamos a hacer es cometer anacronismo, o sea, trasladar desde aquella época, o sea, que hay, en todo momento histórico es como hay una instancia de acción, de expectativas, de grandes cambios, y se involucra mucho a la sociedad en ese grande cambio. Y hay otros momentos que hay más pasividad, digamos. O sea, yo creo que ahora me hago cargo de lo que digo, estamos en un momento más pasivo en cuanto a involucrarnos políticamente. Si bien en ese momento eran pocos los que se involucraban, ¿no es cierto? Eran una élite, la parte, los vecinos más nobles del vecindario, o sea, eran los vecinos, o sea, no cualquiera. Entonces, había una jerarquía, ¿no es cierto? Había un régimen diferenciado en la sociedad de los grupos sociales, que algunos dirán casta, otros dirán grupo, otros dirán clase, independientemente de la categoría que le pongamos, había diferencias, ¿no? Que obviamente no lo tenemos hoy, entonces hemos avanzado en ese sentido, hemos cambiado, estamos en ese proceso de continuamente ir viéndonos y reflejándonos. O sea, la cuestión de empezar... El problema de la mujer no era un problema que se pensaba ya en 1810, es un problema de hoy, pero lo trasladamos y muy de pronto nos encontramos que tenemos poca documentación, sin embargo tenemos algunos pequeños rastros, indicios, datos que nos permiten reconstruir lo que era. Y eso nos aporta a mirar hoy también la participación que tienen las mujeres. María, ¿es cierto que los tiempos históricos por ahí para la ansiedad de cada uno de nosotros en la sociedad respecto a que uno quiere cambios mucho más dinámicos, los tiempos históricos y los cambios se miden en otros tiempos, ¿no? Es mucho más largo un proceso histórico, un cambio histórico que no se mide en 4, en 8 o en 12 años, ¿no? Esto lleva mucho más tiempo, esta reconstrucción. Sí, pero depende de los momentos históricos, depende, ahí me voy a meter en otro ámbito, en teorías de la historia, como para decirte algo. Hay enfoques que son más a largo plazo, que hablan de larga duración, hay enfoques que buscan más lo acontecimental, el proceso, ese día que aconteció el 25 de mayo, entonces, y quienes estaban alrededor, más detallista. Hay otros que lo observan muy a largo plazo, algo que se inició en 1810 y que hubo una larga espera, palabras de un historiador, el Perindongui, que llevó recién en 1880 a construir el Estado-Nación. O sea, entonces depende de qué mirada. Entonces, en un momento sí eran más importantes los hombres. Después fue más importante ver el proceso a largo plazo, como decías vos. Después volvimos a buscar el sujetos o las mujeres que estaban ahí, pero no eran aquellos hombres independientes, sino que están en su contexto y entenderlo en sus estrategias de vida y de acción. ¿Por qué actuaron de determinada manera? ¿Cuál era el contexto que les daba, que le permitía actuar? Y buscar en todo caso comprender, como dijera un historiador, no juzgar,
comprender y hacer comprender. Esa es la función del historiador. Comprender, no juzgar. Y en la historia de nuestro país, María Rosa, a ver, vamos a tratar de comprender. Me lleva. No, revolución, pareciera como que siempre lo tenemos muy ligado a la evolución. ¿Siempre revolución es sinónimo de evolución? No, es volver a evolucionar. Ajá. Porque tiene que ver con esto, y ahí me meto, vos me llevas a otro camino que tiene que ver con el proceso histórico, ¿no es cierto? Que algunos hablan corsi, recorsi, la vuelta o la dialéctica de la historia, tesis, antítesis, síntesis, que se volvía a convertir en una tesis, antítesis. Entonces, es la marcha de la historia. Pero esa visión unilateral de la historia, hasta homogénea en sentido evolutivo, es la que también se ha desarmado, porque ha sido una mirada muy occidental y la que hemos tomado nosotros también, Europa occidental, y la que ha tomado Argentina, que otros países no entraban en la historia sino en la medida que Europa lo iba descubriendo. Claro. Entonces, con todo el proceso de descolonización, todas las otras historias también se muestran, como se muestran las mujeres, como se muestran los subalternos que no estaban presentes, y de pronto hay un documento que te permite encontrarlo y ver su participación en un movimiento revolucionario, en un movimiento contestatario. Eso es lo que se busca. Y si vos te vas hoy en 2023, ¿no? Respecto a 1810, ¿qué valores, a tu criterio, decís, bueno, habría que volver a traerlos, instalarlos, refundarlos y seguir trabajando? Digo, ¿qué es lo que se ha perdido en el camino de aquel 1810? Creo que nada se pierde, todo es como se reconfigura nuevamente. La cuestión de la identidad, o sea, y no se ha perdido la cuestión de una identidad nacional, sino tenemos que ver esa identidad nacional que está compuesta con múltiples identidades regionales, que cada lugar tiene una identidad y que se complementa. Y ahí tiene que ver mucho, por ejemplo, el folclore, la música, todo lo que tiene que ver con la cultura, porque la historia también ha dado cambios. Fue de lo político, cronológico, duro, a la cuestión de los procesos económicos, sociales, también donde habían desaparecido los sujetos. Ahora volver al sujeto, pero entenderlo dentro de esas estructuras y también de sus complejidades, ¿no? Hoy la historia es mucho más compleja, ya no podemos enseñar una historia simple, homogénea, sino al contrario, ver a todos los sujetos involucrados, o a partir de un acontecimiento tratar de relacionarlos con otros. Eso también se llama el método relacional, o la reducción de escala de análisis, a veces, pero reducir para volver a incorporarla en el contexto. Qué desafío para educadores y María. educandos. Me encanta. Qué desafío para educadores y educandos. Pero ¿no? pensando también en este momento que definiste, Sí. María, como que en este momento de pasividad que estamos teniendo los argentinos, ¿no? ¿Qué podríamos pensar? Porque la verdad que cuesta encontrar referentes, representantes, modelos, y cuesta entender también el proceso en el que estamos. Estamos como choqueados, podríamos decir, ¿no? Ante semejante realidad, ante semejante cuestión que estamos viviendo, ¿no? Vos hablaste de modelos. Sí. No existe un modelo unitario. Un modelo, si nos vamos un poco a la teoría, modelo weberiano, los tipos ideales, aquellos que existían o aquellos que marcaban el camino a seguir. Hoy hay una variedad de caminos, entonces cada uno lo va eligiendo en función de sus intereses, en su contexto. No podemos tener ya más una mirada unitaria. Que es la mirada unitaria que vos recién decías que dentro de la historia nos habían querido poner, porque ahí están las reacciones. Fíjate, voy a comentar algo que me ocurrió a mí cuando yo quería estudiar a Sobremonte, fundador de Río Cuarto, etcétera. Entonces yo decía que la historiografía porteñocéntrica, o sea, los porteños, habían construido una imagen negativa de Sobremonte, porque es el que se robó la corona, etcétera, etcétera, que me acuerdo que Mayor Lafarra decía, ¿cómo le vamos a enseñar nosotros que Sobremonte fundó Río Cuarto, la Villa de la Concepción, cuando en realidad era un corrupto? Y bueno, entonces yo entré a indagar esa historia, por dónde venía, y resulta que la primera historia que se hace en contra de Sobremonte vienen de un cordobés, de Anfunes, porque era jesuita. Y Sobremonte representaba lo que era la reforma del Estado, el reformismo borbónico.
Y entonces, bueno, ahí Bueno, hice una mal. mirada un tanto mezquina. Claro, ¿no? no, bueno, porque en las Sí, sí, épocas, sí, bueno, era Por eso mirada decís la de amplitud uno. de criterio Entonces, para la mirada histórica. claro, entonces uno no, tiene que tener mucho cuidado cuando Sí. dice... Y el historiador ahora ya, si bien no inventa, se aproxima a la literatura, pero se da como que el gusto a imaginar posibilidades de suceder. O sea, tal vez... Antes era como más rígido, ¿no? Tal hecho ocurrió y entonces venía la cronología de los datos. Hoy podemos ver que algunos datos no eran tan así. Entonces, ahora el historiador es como que se permite. El tal vez, a lo mejor, es posible que... Entonces, y se aproxima a la literatura, que es la literatura lo que atrae mucho más también a la construcción de la historia, porque la historia, esa historia estructurada, rígida, se había alejado de los ciudadanos, digamos, y de las ciudadanas. Uno siempre se pregunta en esto del recupero de industria nacional, ¿no? Y por ahí es donde uno dice, tanto se ha perdido, digo, me hago cargo de lo que digo, respecto a una mirada política mucho más integradora, a una identidad cultural que parece que ha perdido la Argentina en los últimos años, pero también hay una responsabilidad social, digo, no solo la dirigencia, sino tiene que ver con un conjunto social que determina los factores de la historia, digo, nos tenemos que hacer cargo de lo que nos toca a todos, ¿no? Sí, es la participación de cada uno en esa complejidad y qué es lo que queremos. De pronto hay una sociedad que también es dispar en cuanto de qué camino a seguir. Tampoco tenemos, o sea, también las maestras se encuentran con un desafío muy grande porque antes era más rígido, tenía que dar esto y eso era. Ahora no, si bien hay muchos apoyos en distintos lugares, yo participé de un curso que querían hablar del territorio y el agua, la importancia del agua en la construcción de la historia, cosa que siempre hemos estado como de espalda. Y acá en Río Cuarto ha sido muy importante, como en todas las ciudades coloniales y las ciudades europeas viejas, están al lado de los ríos. Claro. Las nuevas ciudades, después con el avance de la tecnología, están fuera de los ríos. Necesitamos una mirada mucho más integrativa en todos los En aspectos. todos los aspectos y no dejar nada de lado, porque es construir una red de relaciones y de vínculos. Otra forma de construir la historia también a partir de la familia. No podemos construir a partir de la familia de élite. Acá en Río Cuarto hemos construido esa cuestión de la participación, o sea, a partir de quién eran los cabildantes, por ejemplo, que participaron en el cabildo, buscamos a través de la genealogía era viejo, ya los historiadores no querían verlo, pero fuimos ahí en los estudios genealógicos y en esos estudios aparecían y empezamos a ver el cruzamiento de europeos que se arribaban a la villa, que eran letrados, porque tenían que saber leer y escribir para ser cabildantes, y que se entrecruzaban con las hijas de los hispanos criollos, y ellos formaban parte del cabildo. Entonces ahí la historia de la familia de élite también es importante. Y de las otras familias tenemos pocos datos para reconstruirlo. Qué lindo escucharte, María Rosa, Realmente, la verdad pensaba, ¿no? Con placer. este conocimiento tan profundo que tenés de nuestra historia y tan apasionado de la historia argentina. Bueno, mañana, 25 de mayo, ¿qué celebramos? ¿Qué celebramos? El inicio de una ruptura que fue temerosa inicialmente, pero que fue un punto de lanza para un cambio, un gran cambio, que llevó al proceso de ruptura de lo que era el Virreinato del Río de la Plata con España. Entonces es eso, la fundación de la autonomía, digamos, de lo que va a constituirse el Estado-Nación. Un despertar. Un despertar. Sí. Momento necesario en la historia, Hermoso. totalmente. Sí, Bueno, gracias María, por el tiempo que nos dedicaste, Muy por amable. hacer tan apasionante nuestra historia, realmente excelente. Gracias a ustedes por tu la relato. invitación. Muchísimas gracias. Un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por tu tiempo y tu visita.